Vamos a ver hoy, vamos a hablar sobre la Constitución española. En concreto nos vamos a centrar en el título preliminar y en el título primero de la Constitución. ¿Vale? Primero vamos a ver un poquito cómo es la estructura y contenido de la Constitución española y luego veremos detenidamente cada uno de los artículos del título preliminar y del título primero. ¿Vale? Bueno, para empezar, en cuanto a la estructura y caracteres de nuestra Constitución española. Bueno, sabéis que la Constitución que tenemos hoy en día en vigor, en nuestro ordenamiento jurídico, es la Constitución española de 1978. ¿Vale? La Constitución de 1988, o sea, de 1978 reúne una serie de características, ¿vale? La primera de ellas se trata de una Constitución escrita y codificada. ¿Vale? Casi todas las constituciones en lo que es el continente europeo, en Europa, suelen ser escritas, ¿vale? Y codificadas. Cuando hablamos de que es una constitución codificada, se hace referencia a que es un código de leyes, ¿vale? O un sistema de leyes, ¿vale? Se trata de una constitución rígida. ¿Vale? ¿Por qué es rígida? Se trata de una constitución rígida porque bueno, pues, hay bastante dificultad a la hora de reformarla. Es decir, existen dos procedimientos de reforma de la Constitución, pero que son bastante rígidos. ¿Vale? Tenemos un procedimiento ordinario de reforma y un procedimiento agravado de reforma. ¿Vale? Esos son los dos procedimientos que se recogen en el artículo 167 y 168 de la Constitución española, de la Constitución española, ¿vale? La siguiente característica es que se trata de una Constitución consensuada y elástica. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de que se trata de una Constitución consensuada? Bueno, pues por el momento en el que se realizó o se aprobó la Constitución, es decir, antes de su aprobación, las diferentes ideologías políticas o los diferentes partidos políticos que había en ese momento tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto al contenido de la Constitución, en cuanto a lo que iba a recoger la Constitución. ¿Vale? Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que llegar a un consenso, pues diferentes ideologías políticas, desde la más extrema izquierda hasta bueno, los partidos más conservadores o de derechas, ¿vale? Incluso partidos nacionalistas. Entonces, bueno, en esta Constitución, tened en cuenta que veníamos de 40 años de una dictadura, ¿vale? Bueno, pues se consiguió llegar a un acuerdo para poder llevar a cabo la transición democrática. ¿Vale? Se trata también de una Constitución elástica. ¿Vale? ¿Por qué decimos que es una Constitución elástica? Porque los artículos que se recogen en la misma, el contenido de esos artículos, lo que trata es de adaptarse a las necesidades de la vida social, es decir, a cómo va avanzando la sociedad. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través de leyes que se van a ir aprobando, que van a ir desarrollando pues, los artículos de la Constitución. ¿Vale? Se trata también de una Constitución abierta e inacabada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas alusiones a leyes orgánicas, ¿vale? Es decir, hay muchas cuestiones que están reguladas en la Constitución, pero se remiten a que el contenido pues sea desarrollado por posteriores leyes orgánicas que vayan aprobando las Cortes Generales, ¿vale? Y se trata de una Constitución de origen popular, ¿vale? De origen popular porque, como sabéis, fue aprobada a través de un referéndum por parte de los ciudadanos, es decir, se sometió a una consulta a los ciudadanos, ¿vale? Para saber si estaban a favor o no de la Constitución española, ¿vale? La ciudadanía española votó a favor y, por tanto, la Constitución fue aprobada por referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978, ¿vale? Es por ello que siempre, bueno, pues ese día ya sabéis que es festivo y se conmemora precisamente esta aprobación por referéndum por parte de la ciudadanía española.
¿vale? Y se trata también de una Constitución extensa, ¿vale? Porque, bueno, pues tanto por el número de artículos que tiene, que sabéis que son 169 artículos, como por la extensión de algunos artículos, que son muy largos, ¿vale? Nuestra Constitución bueno, pues tiene, lo vamos a ver aquí aquí en la estructura, consta de 169 artículos, ¿vale? Y luego tiene una serie de disposiciones, ¿vale? Adicionales, transitorias, derogatoria y final, ¿vale? En primer lugar, lo que encontramos es un preámbulo, ¿vale? Luego iría lo que es el texto articulado, que es en sí ya los artículos, desde el primer artículo hasta el 169, y luego las disposiciones, ¿vale? 4 adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final, ¿vale? ¿Tenéis claro lo que hemos visto hasta ahora? ¿Sí? Vale, bueno, pues la estructura de contenido de la Constitución sería esta, ¿no? La que hemos visto: preámbulo, texto articulado, donde encontramos el título preliminar, los títulos primero a décimo, ¿vale? Es decir, los 169 artículos y las disposiciones que hemos visto, ¿vale? Tened en cuenta también que en cuanto a la estructura y contenido, por un lado, vamos a encontrar lo que llamamos una parte dogmática de la Constitución española, ¿vale? Donde se van a declarar los derechos que están vigentes en nuestro Estado, y también se van a proclamar los principios que inspiran nuestro régimen democrático, ¿vale? La parte dogmática de la Constitución engloba los títulos preliminar y el título primero de la Constitución, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Lo que vamos a estudiar hoy. Y la parte orgánica, la llamada parte orgánica, donde se recogen pues las diferentes relaciones entre los diferentes poderes del Estado, se recogen en los títulos segundo a décimo, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que es el preámbulo, ¿vale? El preámbulo realmente lo que es una introducción solemne a la Constitución española, donde se declara pues quién es la autoridad que genera la Constitución, ¿vale? Que, como sabemos, bueno, pues parte de la soberanía popular, de los ciudadanos que la aprobaron por referéndum, y también se recoge en ese preámbulo los valores que proclama la Constitución y los fines que se propone la Constitución. Podemos decir que se trata de una declaración de principios, porque realmente no tiene, el preámbulo no tiene en sí un valor jurídico que obliga a su cumplimiento, ¿vale? Simplemente es una declaración de principios. Luego ya sí, evidentemente, a partir del título preliminar, ¿vale? Pues ya se van a recoger, bueno, pues o sea, ya tiene valor jurídico, ¿no? Ya es obligado el cumplimiento de cada uno de los artículos de la Constitución, ¿vale? Bien, bueno, pues si os parece, vamos a pasar ya a ver lo que es el título preliminar de la Constitución española, y luego veremos el título primero, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis, antes de eso, ¿vale? Para que veáis un poquito la estructura. La parte dogmática ya lo hemos visto, ¿vale? Lo veremos más detenidamente. La parte dogmática, título preliminar, título primero, ¿vale? Veis aquí de lo que hable cada uno de los capítulos, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Consta de 5 capítulos, la parte dogmática, va del artículo 10 al artículo, perdón, se nos acaba de ir. Vale, a ver un segundito, que se me acaba de ir la imagen. A ver. Vale, como os decía, en esa parte dogmática, ¿no? En lo que es el título primero, consta de los artículos 10 a 55, ¿vale? Que los veremos más adelante. Tenemos el capítulo primero hasta capítulo quinto, ¿vale? Y ahí, bueno, pues como veis, hay diferentes cuestiones que se van a estudiar. Y dentro de la parte orgánica, que esto ya lo veremos en otra clase, ¿no? Iremos viéndolo poco a poco, tenemos de los títulos segundo al título 10, ¿vale? Como veis, en el título segundo se habla de la corona, en el título tercero se habla de las Cortes Generales, ¿vale? En el título cuarto del Gobierno y de la Administración, en el título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, en el título sexto del Poder Judicial, en el título séptimo Economía y Hacienda, en el título octavo de la Organización Territorial del Estado, el título noveno del Tribunal Constitucional y el título décimo de la Reforma Constitucional,
¿vale? Veis aquí qué artículos engloba cada uno de estos títulos y el contenido de los mismos, ¿vale? Pero bueno, esto, como os decía, simplemente lo vamos a mencionar para que sepáis cómo está recogido en nuestra Constitución, pero en posteriores clases lo iremos viendo, ¿vale? También dentro de esta parte dogmática tenemos lo que hemos comentado antes de las disposiciones, ¿no? Las disposiciones adicionales lo que hacen es una pormenorización de algunas cuestiones reguladas en la Constitución. Las 9 disposiciones transitorias hacen previsiones para situaciones o momentos determinados muy concretos. La derogatoria habla de las disposiciones que se opongan a la Constitución española y la final hace referencia a la publicación y entrada en vigor de la propia Constitución, ¿vale? Sí, es un poquito, pues para que veáis un poquito el esquema de lo que es la parte orgánica y de la parte dogmática, ¿vale? Y ahora sí, vamos a empezar a ver lo que es el título preliminar. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda con lo que hemos visto? ¿No? Vale, venga, pues comenzamos. Bueno, el título preliminar engloba los artículos 1 a 9 de la Constitución, ¿vale? En el primer artículo se habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? Cuando hablamos de que es un Estado social, hacemos referencia a que debe ser un Estado que garantice unas condiciones mínimas materiales para la vida de los ciudadanos, es decir, garantizar pues, una serie de garantías sociales o de prestaciones sociales para que los ciudadanos puedan vivir con dignidad. Es decir, tener derecho a una vivienda digna, tener derecho a un trabajo, tener derecho a una serie de prestaciones sociales en situaciones de desamparo, en situaciones de desempleo, etcétera. ¿Vale? Lo que equiparamos un poco a lo que llamamos el estado del bienestar, que lo habréis escuchado en más de una ocasión, ¿no? Pues eso sería un poco el estado social que impera aquí en España, ¿no? Un estado democrático de derecho, ¿vale? Que está basado en los valores que propugna la Constitución española. ¿Cuáles son estos valores? La libertad, la igualdad, la justicia, ¿vale? Y el pluralismo político, ¿vale? Esos son los valores que proclama nuestra Constitución. En el artículo 1 también se dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿vale? De él emanan todos los poderes del Estado, a través del derecho a voto que tenemos los ciudadanos, del poder que tenemos para poder elegir nuestros representantes, ¿vale? Y por último, en ese artículo habla de que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, ¿vale? El rey, el jefe del Estado, va a ser la institución encargada de moderar los 3 poderes del Estado, ¿vale? El poder ejecutivo, que como sabéis lo ostenta el gobierno, el poder legislativo que lo ostenta las Cortes y el poder judicial que está formado por los jueces y tribunales que existen en todo el territorio nacional, ¿vale? Por lo tanto, nuestra forma política es la monarquía parlamentaria, ¿vale? El rey reina pero no gobierna. En el artículo 2 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, ¿vale? Existe una única nación, la nación española, pero nuestra organización territorial permite que las regiones que la integran, las comunidades autónomas, pues tengan también autonomía, ¿vale? Tengan poder de autoorganización, ¿vale? De hecho, nuestra estructura organizativa del Estado está basada en un Estado de las autonomías, ¿vale? Es nuestro modelo de distribución territorial. Además de esa autonomía de las diferentes regiones que hay en España, también las entidades locales como municipios y provincias van a gozar de cierta autonomía, ¿vale? ¿Entendido? El artículo 3 nos dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, ¿vale? En aquellas comunidades autónomas que haya una lengua propia, además del castellano que va a ser oficial, va a poder haber otra lengua oficial, ¿vale? Por ejemplo, en Cataluña, pues el castellano y el catalán, o en Galicia, pues el castellano y el gallego. Pero siempre las dos lenguas van a ser oficiales, ¿vale?
En el punto 3 del artículo 3 nos dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Sí, comenta Cristina que sí, hay deber de conocerla, sí. O sea, todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, ¿vale? Y el derecho a usar este idioma. No sé si te refieres al castellano o a otras lenguas propias de las comunidades autónomas, Cristina. Sí, solo el castellano, o sea, es lo que dice nuestra Constitución. ¿Vale? Tenemos el deber de conocerla, ¿vale? Porque además es la lengua oficial, entonces tú tienes derecho a que te hablen en la lengua oficial que hay en el Estado español, ¿vale? Bien, sí, todos, o sea, todos los españoles, ¿vale? No habla de los extranjeros, habla solamente de los españoles, ¿vale? Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿vale? ¿Sí? A ver, las lenguas autonómicas evidentemente son un derecho, pero no hay ningún deber. Estamos hablando solamente del castellano, no estamos hablando de las lenguas propias. Otra cosa es que sean oficiales en las respectivas comunidades autónomas. ¿Vale? No estamos hablando de las lenguas. Luego ya en cada uno de los estatutos pues se especificará lo que sea para determinadas cuestiones, pero no tienes por qué tener obligación, tienes derecho a que te hablen en castellano si tú no sabes otro idioma, lógicamente, porque estamos en España, ¿vale? A ver, los extranjeros que viven en España no estarían obligados a saber hablar el castellano. Ahora, en principio, no, aquí en la Constitución solo te habla de los españoles, ¿vale? Lógicamente, lo normal es que los extranjeros pues intenten conocer el idioma, pero si vienen aquí y no lo conocen, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? A ver, si una persona que no es de Cataluña se va a Cataluña y estudia, allí tiene obligación de aprenderla mientras estudia, no. A ver, ahora no sé exactamente cómo está el tema, cómo está. A ver, los niños que quieran estudiar en castellano, pues tienen derecho a estudiar en castellano. Otra cosa es, pues, cómo se regule la educación con las transferencias que ha habido en la comunidad autónoma, ¿vale? Pero si nos regimos por lo que dice la Constitución, que es lo que os van a preguntar, vamos, lógicamente cualquier español en cualquier territorio nacional, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté, pues tiene derecho a que le hablen el castellano si no conoce otra lengua, ¿vale? Independientemente de dónde viva o donde estudie o lo que sea, ¿vale? Veamos, es lógico que también si pues hubiese una comunidad autónoma que una otra lengua cooficial, bueno, pues que también se enseñe esa lengua oficial, ¿no? Otra cosa es que no haya obligación de conocerla según lo que establece la Constitución, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues seguimos. En el artículo 4, la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. ¿Vale? Todos lo sabemos. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas y estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Vale? Siempre, cualquier bandera, cualquier enseña propia de una comunidad autónoma siempre tiene que ir acompañada de la bandera española. Me preguntaréis, ¿en algunas ocasiones no es así? Pues bueno, pues también se está en esos casos vulnerando la Constitución, ¿vale? Entonces, la bandera española siempre debe ir acompañado de cualquier bandera propia de una comunidad autónoma, ¿vale? El artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid, ¿vale? Allí es donde se encuentran las principales instituciones del Estado. El artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, ¿vale? Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. ¿Vale? Bueno, aquí en este PowerPoint os he puesto en artículo 6 sindicatos y asociaciones, pero aquí es un error, ¿vale? Porque es el artículo 7. El artículo 6 solamente hablamos de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Entonces, es a través de los partidos políticos donde los ciudadanos vamos a poder manifestar nuestra voluntad popular. Es decir, nosotros elegimos a los representantes de determinados partidos políticos en función de nuestra ideología y esos son los que nos van a representar políticamente.
¿vale? En el artículo 7 nos habla de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, ¿vale? Tanto los sindicatos como las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos sociales que les son propios y su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, ¿vale? Por un lado, los sindicatos lo que hacen es defender sus propios intereses económicos y sociales y por su parte, las asociaciones empresariales también van a respetar, van a defender sus propios intereses. ¿Vale? Existen esas dos fuerzas, por un lado los sindicatos y por otro lado las asociaciones empresariales que van a tener que convivir y, bueno, pues también llegar a acuerdos, ¿no? En el artículo 8 nos habla de las Fuerzas Armadas, que están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. ¿Vale? Artículo 9, muy importante también. Bueno, cualquiera de estos artículos es importante, no el título preliminar, pero este es muy importante porque nos habla de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución, que es nuestra norma suprema, y al resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? El resto de normas que tenemos en nuestro ordenamiento. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y por último, el artículo 9.3, muy importante, donde se recogen los principios, ¿vale?, de nuestra Constitución. Se recoge, en primer lugar, el principio de legalidad, ¿vale? El principio de legalidad, que va relacionado con el punto 1, es decir, tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sujetos a lo que establece la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? Debemos respetar lo que allí se contiene, debemos respetar las leyes. Principio de jerarquía normativa. ¿Vale? Dentro de nuestro ordenamiento hay unas normas, existen unas normas que tienen mayor valor y otras que tienen menor valor, es decir, unas que tienen mayor rango, un rango superior que las otras, ¿no? Dentro de esa jerarquía normativa, en la cúspide tenemos la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento, pero por debajo de ella hay otra serie de normas que tienen menor rango que la Constitución. ¿Vale? Ninguna norma que sea de rango inferior va a poder contradecir a una norma que sea de rango superior. Es decir, todas las leyes o todas las normas que hay por debajo de la Constitución nunca pueden contradecir lo establecido en la Constitución. ¿Vale? O, por ejemplo, un reglamento que está por debajo de una ley orgánica nunca va a poder contradecir lo establecido en una ley orgánica. ¿Vale? Ese es el principio de jerarquía normativa. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, luego el principio de publicidad de las normas. ¿Vale? Es necesario que las normas sean publicadas en un boletín oficial, ¿vale? Para formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Para que todos los ciudadanos podamos conocerlas. El principio de retroactividad, ¿vale? El principio de retroactividad hace referencia a que siempre va a prevalecer la situación más favorable aunque se modifique posteriormente un precepto legal. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy, si por ejemplo una persona comete un determinado hecho delictivo que está penado con una determinada pena, ¿vale? Se le aplica una pena a esa persona, bueno, pues se le va evidentemente a poner una pena en función de la ley que ahora haya en vigor, del Código Penal. Si, por ejemplo, pasado mañana se modifica el Código Penal y se le aplica a ese delito una pena mayor, nunca se va a poder aplicar esa ley a un hecho anterior a su aprobación. Es decir, va a haber irretroactividad, ¿vale? Porque no se va a poder perjudicar a esa persona, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esa es la regla general, ¿vale? Si tiene una excepción a esa retroactividad es cuando sea favorable al reo. Es decir, si por ejemplo ahora se condena a una persona a 5 años de prisión por un delito y pasado mañana sale un nuevo Código Penal en el que se condena simplemente a 2 años, al ser favorable para el reo sí que se aplicaría, sí que habría retroactividad de esa ley, ¿vale? A eso se refiere. ¿La habéis entendido?
¿Sí? Por eso solamente existe retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, lógicamente que perjudiquen a una persona que, por ejemplo, haya sido sentenciada con una determinada pena, ¿vale? El siguiente principio sería el principio de seguridad jurídica, ¿vale? Las leyes, para poder ser aplicadas, exigen que hayan sido publicadas, es decir, que hayan sido publicadas en un boletín oficial. ¿Por qué? Porque de esta manera todos vamos a poder conocer esas leyes y atenernos y saber en todo momento a qué atenernos o a saber qué puede ocurrirnos si no cumplimos esas leyes, ¿vale? Eso se habla de seguridad jurídica. Y por último, el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, los poderes públicos van según establece el artículo punto 1 del artículo 9, están sometidos a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico. En el caso de que no cumplan las leyes, que sean arbitrarios, bueno, pues van a ser responsables de su actuación. Y en el caso de que produzcan algún daño o perjuicio a los ciudadanos, bueno, pues van a tener que indemnizar por daños y perjuicios a las personas que hayan sido afectadas. ¿Vale? Hasta aquí todo claro lo que hemos visto. ¿Alguna duda? Que ya hemos visto el título preliminar, pasaremos ahora al título primero. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Venga, perfecto. Pues vamos a seguir ya con la parte, hemos visto esa parte orgánica, ¿no?, del título preliminar, y vamos a ver lo que es la parte dogmática, ¿no? El título primero de la Constitución, solamente el título primero, ¿vale? En posteriores clases veremos el resto, ¿no?, porque no da tiempo. El título primero nos habla de los derechos, ¿vale? Y deberes fundamentales, ¿vale? Artículo 10 a 55 de la Constitución, ¿vale? Capítulo primero, de los derechos de los españoles y los extranjeros. Capítulo segundo, derechos y libertades, con dos secciones. La primera, de los derechos fundamentales y libertades públicas. La sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. En el capítulo tercero nos habla de los principios rectores de la política social y económica. En el capítulo cuarto nos habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y en el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues el título primero de la Constitución lo abre el artículo 10 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social, ¿vale? Es decir, ese título primero de la Constitución lo que hace es situar a la persona y a su dignidad como eje y fundamento de la paz social. ¿Vale? Por lo tanto, por eso se abre ese título primero con ese artículo 10. ¿Vale? Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, todo lo que se recoge en la Constitución española en cuanto a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos siempre se van a interpretar de acuerdo a lo establecido en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y cualquier acuerdo internacional que se haya firmado en cuanto a derechos humanos y que han sido ratificados por España. ¿Vale? Me comentan por ahí que a veces se corta la conexión, no sé si tenéis el mismo problema. ¿No? Quizás sea alguna vez la conexión que va y viene, depende de qué tipo de conexión tengáis, ¿vale? Bien, bueno, pues eso en cuanto al artículo 10, ¿no? Pasamos ahora al capítulo primero, ¿vale? El capítulo primero nos habla de los españoles y de los extranjeros, ¿vale? El artículo 11 establece que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Vale? Ya sabéis, si habéis estudiado el tema del derecho, algunos de vosotros, que hay casos en los que se puede perder la nacionalidad española, ¿vale? Eso lo veríamos, me preguntan cómo se pierde, eso lo veremos en clases más específicas, ¿no? No podemos centrarnos porque si no nos da tiempo. Pero sí que os puedo decir que ningún español que sea de origen,
va a poder ser privado de su nacionalidad. Solamente aquellas personas y en determinados casos que hayan adquirido la nacionalidad de forma derivativa, es decir, un extranjero que adquirió la nacionalidad española, ¿vale? Pues, por ejemplo, uno de los casos sería, bueno, pues por entrar a formar parte del ejército de otro país, por ejemplo. Bueno, pues en los casos en los que se podría perder la nacionalidad, ¿vale? Por sentencia judicial, ¿vale? Pero ningún español de origen, todos los que somos españoles de origen, ¿vale? Nunca vamos a poder ser privados de nuestra nacionalidad independientemente de lo que hagamos, ¿vale? Eso es importante. Bien, en el punto 3 nos dice que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, ¿vale? En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen, ¿vale? Esto quiere decir que hay muchos ciudadanos pues de Iberoamérica, países como Ecuador, Perú, Colombia, etcétera, todos países iberoamericanos que pues en muchos casos vienen a vivir a España, adquieren la nacionalidad, pero no pierden la nacionalidad que tenían, ¿no? Tienen la doble nacionalidad pues eso, ecuatoriana y española, por ejemplo, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque existe un tratado de doble nacionalidad de España con esos países iberoamericanos, ¿vale? En el artículo 12 se establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años y en el artículo 13 nos habla de que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Punto 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Este fue el artículo que se reformó en el año 1992, una de las veces que se ha reformado la Constitución española, ya que lo que se introdujo fue que los extranjeros pudieran tanto votar como ser votadas en unas elecciones municipales, ¿vale? Eso es lo que se introdujo en esa reforma, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta en el artículo 13.2, ¿de acuerdo? En el artículo punto 3, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas son aquellos que no tienen ninguna nacionalidad, podrán gozar del derecho de asilo en España, ¿vale? Eso en cuanto al capítulo primero. Capítulo segundo. Vale, dice María Elena, sin embargo, en la legislación electoral solo se contempla el sufragio activo para los extranjeros. Sí, bueno, la ley electoral puede establecer eso, pero en nuestra Constitución se permite, ¿vale? Se permite tanto sufragio activo y pasivo, que fue con lo que se introdujo, ¿vale? ¿Sí? En elecciones municipales, lógicamente, no en unas elecciones estatales. Vale, la extradición. Cuando hablamos de extradición hacemos referencia, pues por ejemplo, tenemos el caso de, por ejemplo, de Puigdemont, ¿no? Se ha pedido la extradición a España, ¿no? Se supone que ha cometido o se ha sido acusado por un delito en España, se marcha a otro país, entonces España lo que solicita es que esa persona vuelva a España para ser aquí, para ser juzgado, ¿no? Pues eso sería la extradición, ¿de acuerdo? Sí. Puede ser una extradición por parte de España que pide que una persona venga a España porque ha cometido un delito o al revés, o que otro país, ¿no?, solicite la extradición. Simplemente ese es el concepto, ¿vale? El capítulo segundo, derechos y libertades, ¿vale? Artículos 14 a 38. Aquí tenemos dos secciones, ¿vale? La sección primera que nos habla de los derechos fundamentales y libertades públicas, 15 a 22, y la sección segunda que nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, 30 a 38. ¿Vale? Este capítulo lo abre el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución, como muchos ya sabéis, nos habla del principio de igualdad. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Vale?
Sección primera, ¿vale? Artículos 15 a 29. El artículo 15 nos habla del derecho a la vida y a la integridad corporal, ¿vale? Todos tienen derecho a la vida, integridad física y moral, sin que en ningún caso podamos ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Hoy por hoy está abolida, ¿vale? La pena de muerte. ¿De acuerdo? Pero, como veis, ahí hay una coletilla, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Podrían establecerlo, pero hoy por hoy está abolida, ¿vale? Artículo 16, libertad ideológica y religiosa, ¿vale? Vale, no te preocupes, Nacho, que la clase está siendo grabada, ¿vale? Se garantiza libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para mantener el orden público. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, ¿vale? Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Vale, pregunta Giuseppe si son susceptibles de recurso de amparo. Efectivamente, ¿vale? Los artículos 14 a 29 son susceptibles de recurso de amparo, ¿vale? Y aparte de estos artículos, también el artículo 30.2 de la Constitución, que nos habla de la objeción de conciencia, ¿vale? Pero bueno, lo veremos también más adelante. Artículo 17 nos habla de la libertad personal, ¿vale? El derecho que tenemos a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Detención preventiva. No puede durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. ¿Vale? En plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Si habla de las 72 horas, se podrían programar, por ejemplo, en casos de terrorismo, ¿vale? ¿Sí? Y por último, artículo punto 4, la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley, se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. ¿Vale? Bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo en clases posteriores las veremos más detalladamente, pero es que no nos da tiempo de meternos muy esto porque no sé si nos va a dar tiempo, ¿vale? Bueno, artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Domicilio inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, salvo que haya una resolución de un juez. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El artículo 19 nos habla de la libertad de residencia y circulación de los españoles, ¿vale? Los españoles tenemos derecho a elegir libremente nuestra residencia y a circular por todo el territorio nacional, ¿vale? Podemos entrar y salir libremente de España como queramos, ¿vale? Y este derecho no va a poder ser limitado por motivos políticos o ideológicos, ¿vale? Artículo 20. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción. Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y a la libertad de cátedra. Y también a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades, ¿vale? El ejercicio de todos estos derechos que hemos mencionado hay derecho de ejercerlos sin censura alguna, ¿vale? La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, ¿vale? Como puede ser Radio Televisión Española, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. ¿Vale? ¿Dónde encuentran límite estas libertades que hemos visto?
en los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Esto quiere decir que hay algunos de estos derechos de la libertad de expresión que en algún momento pueden llegar a chocar, por ejemplo, pues con el derecho al honor, a la intimidad. Lo habréis visto en muchas ocasiones, ¿no? Que muchas veces una persona es acusada de un determinado delito contra el honor, ¿no? Porque por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde existe el límite? Bueno, pues a veces es complicado, ¿no? Pero a veces puede chocar, ¿no? Contra ese derecho a la intimidad que tienen las personas, ¿vale? Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Solo puede realizar un juez. Ha ocurrido en alguna ocasión. ¿Vale? Una ocasión, bueno, no sé si conoceréis la revista El Jueves, una revista satírica, bueno, pues hizo una caricatura de los entonces príncipes que estaban, bueno, pues en la cama y tal, y bueno, pues en esa ocasión se secuestró la publicación del Jueves y se realizó en virtud de sentencia judicial, ¿vale? Porque, bueno, pues se consideraba que era una intromisión contra el honor y contra la intimidad de estas personas, ¿no? Entonces esto puede ocurrir, que un juez pueda secuestrar una publicación, una revista, ¿vale? Pero bueno, no ocurre habitualmente, pero puede pasar. El artículo 21, el derecho de reunión, se reconoce la reunión pacífica y sin armas, ¿vale? El ejercicio de este derecho no necesita autorización previa. En el caso que estas reuniones se produzcan en lugares de tránsito público y en el caso de manifestaciones, habrá que dar comunicación previa a la autoridad, ¿vale? Que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Sí, pregunta Borja, ¿sería por un tipo determinado o por un hecho? Lo del secuestro, bueno, en el caso, por ejemplo, del Jueves, simplemente fue esa tirada de revistas, ¿no? Se secuestró la publicación y más adelante ha seguido publicando. Vale, entonces, bueno, pues en ese caso simplemente fue por ese hecho puntual, ¿no? Bien, el artículo 22, derecho a asociación, se reconoce. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales y aquellas que se constituyan deberán de inscribirse en un registro a efectos de publicidad. ¿Vale? Las asociaciones podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de una resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. ¿Vale? El 23, derecho a participar en asuntos públicos, directamente por medio de representantes, ¿vale? Por parte de los ciudadanos. Tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Los ciudadanos tenemos derecho también a poder acceder, ¿no?, a un cargo público. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Todos podemos acceder, tenemos derecho a ir a los jueces y tribunales en el caso que lo consideremos oportuno, ¿no? Para poder defender nuestros intereses o nuestros derechos. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. ¿Vale? La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. ¿Vale? En unos casos, ya lo veréis, en que las personas no están obligadas a presentar denuncia por haber visto un hecho delictivo o conocer de ello. Por ejemplo, pues eso, el cónyuge de la persona que ha cometido ese delito o los menores de edad, por ejemplo. ¿Vale? Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. ¿Vale? O sea, el fin de nuestra pena en nuestro sistema es que las personas que delinquen se reeduquen y que posteriormente, una vez que cumplan esa pena, puedan reinsertarse a la sociedad. ¿Vale? Las personas que sean condenadas a prisión tienen derecho a los derechos que se recogen
en el capítulo que estamos viendo, a excepción de aquellos que sean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, es decir, por la sentencia, ¿vale? En todo caso, tienen derecho a un trabajo remunerado, y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, ¿vale? Artículo 26. Se prohíben tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Derecho a la educación. Todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública básica es obligatoria y gratuita, ¿vale? Ya sabéis que hasta la ESO, la educación secundaria obligatoria, es gratuita, ¿vale? Los poderes públicos garantizan el derecho a todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los derechos, a los principios constitucionales. Los profesores, padres y, en su caso, alumnos, intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración, con fondos públicos. Todos deben intervenir en su gestión. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y, por su parte, se reconoce la autonomía de las universidades, ¿vale? Artículo 28. Derecho a la sindicación y a la huelga. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, ¿vale? Es decir, asociarse a un sindicato. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos hermanos o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. También se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores para la defensa de sus intereses, ¿vale? Y deberá ser una ley la que regule las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y por último, en este capítulo, artículo 29, todos los ciudadanos tienen el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos hermanos o los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en la legislación específica, ¿vale? Bueno, esto, la sección primera, ¿ha quedado todo claro? ¿Sí? Estamos aquí alargando un poquito, pero bueno, vamos a intentar verlo todo. Sección segunda, ¿vale? Artículo 30. Derecho y deber de los españoles de defender a España, ¿vale? La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará la objeción de conciencia y además las causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Hoy por hoy ya sabéis que no hay un servicio militar obligatorio porque se suprimió en una ley en el año 1999, ¿vale? Mediante ley podrán regularse los derechos de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31 nos habla de que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a nuestra capacidad económica, ¿vale? Mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que no tendrá carácter confiscatorio, es decir, los ciudadanos vamos a sostener los gastos públicos a través de nuestros impuestos, pero en función de lo que ganamos cada uno de nosotros. No es lo mismo el que gane 15.000 euros al año que el que gana 100.000, ¿vale? Entonces, el que gana 100.000 va a tener que pagar más que el que gana de manera progresiva, ¿no? De manera proporcional un poco. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32. Igualdad de hombres y mujeres,
¿vale? Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, edad, capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas de separación, disolución y sus efectos. 33. Derecho a la propiedad privada y herencia. ¿Vale? La función social de estos derechos delimitará su contenido. ¿Vale? Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante una indemnización y conformidad con lo dispuesto por las leyes. Artículo 34. Derecho a la fundación, ¿vale? Derecho de fundación para fines de interés general, ¿vale? Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, libre elección de profesión u oficio, promoción a través del trabajo y remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que pueda realizarse discriminación por razón de sexo. ¿Vale? La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Artículo 36. Colegios profesionales. ¿Vale? La ley debe regular las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de esas profesiones. Tanto la estructura como funcionamiento de los mismos deberán ser democráticos. Artículo 37. Se garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Los trabajadores y empresarios tienen derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y la ley que regule este derecho incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. ¿Vale? Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, la planificación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, capítulo segundo lo hemos visto. No sé si tenéis prisa porque nos vamos a alargar un poquito más. ¿Vale? De todas maneras, yo la clase la voy a grabar, los que os tengáis que ir, pues a marcharos sin problema, ¿vale? Capítulo tercero nos habla de los principios rectores de la política social y económica, ¿vale? Artículo 39. Los poderes públicos aseguran protección social, económica y jurídica de la familia. La protección integral de los hijos, independientemente de su filiación, y de las madres, independientemente de su estado civil. ¿Vale? La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40. Los poderes públicos deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa, ¿vale? No obstante, como estos artículos los tenéis, bueno, pues si os parece voy a ir un poquito más deprisa, ¿vale? Vale, pregunta Borja, ¿por qué no se protegen con el recurso de amparo? Bueno, pues porque el recurso de amparo está especialmente destinado para aquellos derechos que se consideran como más esenciales del ser humano o más importantes, aquellos que deben de gozar de una mayor protección, ¿vale? Los principios rectores de la política social, tienen su protección, pero se consideran que tienen un nivel más bajo de protección, se consideran menos importantes, es por ese motivo, ¿vale? Bien, en ese artículo 40, como os decía, también se establece que los poderes públicos fomenten una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velar por la seguridad y higiene en el trabajo, garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones periódicas retribuidas y promoción de centros adecuados. 41. Régimen público de seguridad social para todos. Régimen público de seguridad social para todos. ¿Vale? Todos los ciudadanos derecho a asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, sobre todo en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42. El Estado velará por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43. Derecho a la protección a la salud. ¿Vale? Son los poderes públicos quienes deben organizar y tutelar la salud pública, ¿vale? A través de medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios. Deben de fomentar la educación sanitaria, física y el deporte, ¿vale?
Artículo 44 nos habla de que los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura. Todos tenemos derecho a la ciencia, investigación científica y técnica, ¿vale? En beneficio del interés general. Artículo 45, derecho a disfrutar de un medio ambiente. ¿Vale? Todo lo relacionado al medio ambiente, los poderes públicos deben de velar por ello, ¿vale? Por una utilización racional de los recursos, para proteger la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente, ¿vale? Y se establecerán las acciones que sean oportunas en el caso de las personas que, pues que violen lo dispuesto respecto al medio ambiente. El artículo 46 nos habla de que los poderes públicos deben velar por la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que la integran. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Artículo 48. Los poderes públicos deben promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 49. Los poderes públicos deben realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. A ellos hay que prestarles una atención especializada. Y el artículo 5 habla también de que deben garantizar mediante pensiones actualizadas y adecuadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, ¿no? Con independencia de las obligaciones familiares. En el artículo 51, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo la seguridad, la salud y legítimos intereses económicos de los mismos, promoverán la información y educación de los consumidores y usuarios y fomentarán sus organizaciones. Y la ley regulará el comercio interior, el régimen de autorización de productos comerciales. ¿Vale? El artículo 52 regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. ¿Vale? Bien, esto en cuanto pues eso, a los que se consideran derechos fundamentales, ¿vale? En diferentes planos de protección, que es lo que comentaba antes, ¿no? En el capítulo cuarto ya nos habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, es decir, cómo se pueden garantizar, ¿no? estos o proteger o garantizar estos derechos. Si no existieran una serie de garantías, ¿vale? Para que los ciudadanos puedan acudir, para que puedan ejercer esos derechos, bueno, pues sería un problema, ¿no? Entonces, estas garantías se prevén en el artículo 53 de la Constitución española y podemos decir que existen pues tres planos, ¿no? O niveles de protección de los derechos, ¿no? El primero, ¿no? El primer nivel de protección o los derechos superprotegidos serían los que van del 14 al 29 de la Constitución, ¿no? Luego un nivel medio de protección, que serían los que van el siguiente bloque del 30 al 38, ¿no? Y luego del 39 al 52 de la Constitución, ¿vale? Tendrían un nivel más bajo de protección, ¿vale? ¿Qué nos dice el artículo 53? Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos, ¿vale? Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán con lo previsto en el artículo 161.1a de la Constitución. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que hemos comentado antes. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, que es los que acabamos de ver, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Mira, aquí he hecho un poquito un resumen para que lo veáis, ¿vale? Del artículo 53. Derechos y libertades superprotegidos, artículo 14 a 29, ¿vale? Ay, un segundito, que es que se me ha ido la diapositiva para que lo veáis en grande, disculpad, vale. Derechos y libertades superprotegidos, ¿vale? 14 a 29, vinculan a todos los poderes públicos. Han de ser desarrollados por ley orgánica. Ante ellos se puede interponer el recurso de inconstitucionalidad. Pueden ser acudir a la tutela ante los tribunales ordinarios, que considere que ha sido violado alguno de estos derechos, a través de un procedimiento preferente y sumario. Y se pueden interponer el recurso de amparo, ¿vale? En este caso, tened en cuenta que también puede ser objeto del recurso de amparo el artículo 30.2. ¿Vale? Esto es un poquito el resumen del artículo 53 que acabo de leer. Nivel medio de protección, artículos 30 a 38, ¿vale? Vinculan a todos los poderes públicos. El desarrollo se realiza por ley ordinaria, ¿vale? Sí, comenta Borja, si es necesario para interponer recurso de amparo, agotar vía ordinaria, sí, ¿vale? Es un recurso subsidiario normalmente, ¿de acuerdo? Y en cuanto a nivel medio de protección, también se puede interponer recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? El resto de derechos del artículo 39 a 52 tienen un nivel medio de protección. En este caso, informa la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Para poder ser alegados ante la jurisdicción ordinaria es necesario que previamente hayan sido desarrollados por una ley. ¿Vale? Este sería un poquito el resumen, ¿no?, de la protección que tienen cada uno de estos bloques de derechos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, y en el artículo 55, dejamos para el final ya el artículo 54, en el artículo 55 bueno, nos habla de la suspensión de los derechos y de la suspensión de los derechos y libertades, ¿vale? Esto es ya el capítulo quinto. Tened en cuenta que en circunstancias normales, bueno, pues la Constitución va a ser aplicada, ¿no?, en todo el territorio y va a tener vigor. Pero hay una serie de circunstancias en las que si no se puede garantizar el ejercicio de los derechos o el funcionamiento de las instituciones, se van a poder suspender determinados derechos fundamentales, ¿vale? Existe lo que llamamos una suspensión general de derechos y también una suspensión individual, ¿vale? En cuanto a la suspensión general, estamos hablando de decretar los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Que están regulados en la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Y una suspensión individual que sería únicamente pues para personas individuales, ¿vale? Lo que se establece en el artículo 55.2 es que una ley orgánica podrá determinar la suspensión de determinados derechos de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el control parlamentario para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. ¿Vale? Sí, es necesario que haya, bueno, pues que sea un juez el que lo determina de forma individual para suspender determinados delitos, o sea, derechos, y siempre que sea en relación pues a una investigación que se esté llevando a cabo respecto a bandas armadas o elementos terroristas. ¿Vale? ¿Sí? Un resumen un poquito, ¿no?, de los derechos que se pueden suspender en cada uno de estos derechos. En el estado de alarma, pues se va a poder decretar en caso de alteraciones graves de la normalidad, como pueden ser terremotos, inundaciones, epidemias, etcétera. Duración 15 días prorrogables, ¿vale? Para su prórroga es necesaria la autorización del Congreso. En este caso no se suspenden derechos, sino que se limitan, y va a ser declarado por decreto del Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso,
¿vale? En el estado de excepción, ¿cuándo se va a poder declarar? Cuando se produzca una alteración de derechos y libertades de las instituciones o de los servicios públicos. Por ejemplo, una huelga general de larga duración, ¿vale? Tiene una duración de 30 días prorrogables por otros 30. Aquí sí que se suspenden derechos y es declarado por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros autorizado por el Congreso. En el estado de sitio se va a poder declarar, es el estado más gravoso de los tres, y se va a poder declarar en el caso de que peligre la soberanía o independencia de España, por ejemplo, un golpe de Estado, ¿vale? La duración, lo que establezca esa declaración del estado de sitio, se suspenden derechos y se declara por mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno, ¿vale? Aquí un cuadro, ¿no?, de los derechos que o bien se limitan o bien se suspenden, ¿vale? Estado del alarma, como bien hemos dicho, se limitan derechos, ¿vale? Bueno, no voy a enumerarlos todos, tenéis el cuadro, ¿vale? Como podéis ver la clase, bueno, podéis ver aquí un poquito los derechos que pueden ser limitados. En el excepción, los derechos que pueden suspenderse y en los de sitio, ¿vale? Que se suspenden, se pueden suspender los mismos derechos que en el estado de excepción, más el artículo 17.3, ¿vale? ¿Sí? En el caso de la suspensión individual que hemos comentado antes, hemos dicho, bueno, pues que tiene que haber una intervención judicial en relación a una investigación de bandas armadas o elementos terroristas. Se puede suspender la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y por último, el artículo que nos falta, ¿vale?, que es el artículo 54, nos habla del defensor del pueblo. Este artículo establece que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. O sea, es una institución que lo que va a hacer es luchar o defender o proteger los derechos comprendidos en este título primero de la Constitución. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos llegado al final, ya sé que se ha alargado un poquito la clase, pero bueno, quería dar tanto el título preliminar como el título primero. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar. Al final hemos tenido que ir un poquito más deprisa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, todo esto, bueno, lo tenéis en el tema, lo tenéis en la Constitución, ¿vale? Podéis ir repasándolo, ¿no? Sí, la duración máxima de la detención preventiva son las 72 horas, ¿vale? Vale. Preguntas que cuando se suspende la duración máxima de la detención preventiva en el caso de la suspensión individual de derechos, cuando se esté investigando a una persona por su actuación en una banda armada o por un tema terrorista, ¿vale? Pero es necesario que se realice de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, ¿vale? Esto se regula en el artículo 55.2 de la Constitución, Tamara, ¿vale? A ver, en principio para todos la duración máxima siempre es las 72 horas, ¿vale? Luego, en otros casos, bueno, ya lo veremos más detenidamente en otras clases, ¿no? Respecto a lo que es la detención, respecto a la detención de menores, etcétera, ¿vale? De menores extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más de lo que hemos visto, lo que os recuerdo, haremos clases posteriores en las que nos centraremos en partes, ¿no?, de estos títulos, ¿no? Porque daros cuenta que hemos dado pues todos los artículos, pero luego evidentemente en el temario pues hay partes que las tenéis como más explicadas, ¿vale? No los artículos tal cual, pero bueno, yo lo que quería es que vierais cada uno de los artículos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis al respecto, cualquier cosa que queráis ampliar, pues podéis contactar con nosotras, nos preguntáis lo que sea y os ayudamos a resolverlas, ¿vale?
Pues la próxima clase, a ver, lo tienes en el apartado Agenda, tenéis bastantes clases. Ahora mismo no te sé decir exactamente la hora ni el día. No sé si tendréis alguna, mañana es miércoles, yo creo que mañana o pasado tendréis alguna otra clase, pero no obstante mirarlo en el apartado de agenda porque casi todos los días tenéis algo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia, también a aquellos que estáis en las delegaciones y nada, nos vemos en la próxima clase. Aquel que quiera la presentación, ya sabéis que nos tendréis que mandar un mensaje a través de la mensajería, ¿vale? Y os enviamos el PDF de la clase, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.